En el siguiente video se demuestran los resultados del análisis de causas y efectos de los modelos administrativos de colonización por las coronas españolas y portuguesas entre 1500 y 1600. Todo esto centralizado en características de expansión económica, modelos de dominio y muestras de poder en el nuevo continente. Uno de los objetivos de la investigación fue diferenciar las razones y procesos históricos que impulsaron la expansión y colonización de las naciones ibéricas. Para responder esto, tendremos al investigador Fabricio Guevara. Para comprender los motivos de las coronas de España y Portugal, es necesario el entendimiento de diversas causas que azotaron la Europa del sistema feudal. En primer lugar, tenemos una sociedad que entró en una crisis al colapsar su sistema con múltiples desastres y eventualidades. El historiador José Augusto de Soto Mayor Pizarro se refirió a eventos como la peste negra, guerra de sucesión, persecuciones religiosas, la guerra de 100 años, entre otros provocaron una crisis feudal. Esta crisis feudal ocasionará en ambas naciones ibéricas distintas consecuencias. En Portugal surgió una caída económica y civil que provocó una desestabilidad de la monarquía y nuevas reestructuraciones de la jerarquía social. El historiador Juan Boyd Salvador mencionó que todos buscaron una conexión con la corona para mejorar el nivel social al poseer distintos cargos, como los militares o políticos. En el caso de los castellanos provocó una debilidad de las organizaciones políticas, donde según el autor Luis Vitale fue motivo del éxito de la invasión árabe. En segundo lugar, entre 1348 a 1450, el historiador costarricense Juan Carlos Solórzano mencionó que en Europa surgió una nueva reestructuración en el comercio y la economía, generando un mejor aprovechamiento de las rutas marítimas, donde las ciudades con puertos serían zonas de gran influencia económica y donde el comercio se desarrollaría, generando Portugal una oportunidad de salir de la crisis feudal y ejercer como un suministrador de productos que consiguieron en sus viajes a África. En tercer lugar, España vivió un conflicto normalizado en Europa, entre los musulmanes y los cristianos. La reconquista española generó pérdidas económicas y de desarrollo en tecnologías, como la navegación. Ahora, con estos antecedentes esclarecidos, es necesario conectarlos con los motivos que los llevó a navegar más allá del mar Atlántico. Con la necesidad de una recuperación económica, se entiende que los lusos se vieron atraídos con la búsqueda de nuevas rutas marítimas para generar comercio y desarrollar una economía fuerte. Según Eduardo Bueno, con los nuevos productos que los portugueses adquirieron de diversas regiones, volvió a Lisboa un centro de conexión y globalización, una capital del mundo. Ahora, los motivos de los castellanos para concretar sus viajes marítimos llegaron de un atraso en la expansión dentro del mar Atlántico, por consecuencia de la reconquista. Mientras otras naciones como los portugueses y los genoveses desarrollaron sus métodos y tecnología para la mejora y el perfeccionamiento de los barcos y viajes, los españoles se vieron rezagados. John Eliot mencionó que los castellanos entonces pudieron aprovechar los procedentes portugueses, tanto como sus propias experiencias de la reconquista, cuando al final del siglo XV volvieron su atención hacia nuevos mundos de ultramar. Otra causa que generó el interés por una expansión de ultramar y la llegada de personajes como la de Cristóbal Colón fueron las leyes que anunciaban que todo territorio que un español proclame será directamente de dominio de los reyes católicos y protegidos por estos. Para finalizar, los procesos de conquista por parte de cada corona es diferente. Primero, los portugueses se mantuvieron en las costas de Brasil, en lo que dominaron capitanías, pero por la intervención de los franceses en Brasil y sus alianzas con los indios de la zona, no dejaron otra opción más que la de ejercer el control por todo el territorio y proteger sus producciones de comercio. En el caso de los castellanos, en los primeros viajes de Colón, con el conocimiento de la existencia del oro en el continente y de materiales desconocidos, los españoles, al ver que sus tratos con los indios, el cual se trató que los indios depositaran piezas de oro, no se cumplió y junto a la aparición de grupos rebeldes provocó que los españoles conquistaran y sometieran. Esto mencionado por Benedicto Cuervo Álvarez. Para estimar las características de los modelos de producción económica, poder y control de los imperios castellanos y luso, estaremos con el historiador Josué. España y Portugal tuvieron diferentes motivos para su llegada y posterior expansión en América.
pero conservaron ciertas similitudes en sus modelos de dominio y producción, claramente con ciertas diferencias metodológicas, pero con una clara meta en común, el aprovechamiento y explotación del nuevo continente. Es importante resaltar que ambas potencias tuvieron como principal fuente económica la mano de obra, producto de los indígenas que dominaron. Por parte de los españoles, uno de los principales objetivos fue la exploración para obtener naturales y la conquista de territorios, mientras que los portugueses al inicio optaron por el uso de factorías. Un ejemplo de esto fue como la corona portuguesa implementó un modelo o sistema de explotación para esos nuevos territorios, basado en los mismos que utilizaron en las costas africanas, que serían las feitorías o factorías, mientras que los españoles fueron más directos en la dominación por medio de enfrentamientos, el miedo y la manipulación de los grupos indígenas a los cuales terminaron sometiendo. Otra de las estrategias utilizadas por ambas potencias fue la de divide y conquista, la cual permitió un dominio sobre grandes cantidades de seres humanos. Por ejemplo, Harold Johnson mencionó que la incapacidad de los indios para superar las rivalidades intertribales hizo posible que los portugueses los dividieran y los dominaran fácilmente. Hacer una alianza con una tribu en contra de una segunda y disponer a los antiguos aliados más tarde era una táctica que los portugueses empleaban normalmente. Además, es importante mencionar que el control o dominio empleado por las potencias durante gran parte del siglo fue la religión, la cual fue transformadora de cultura como lo conocieron los nativos. Por ejemplo, Nathan Watchell mencionó cómo los indios vivían verdaderamente el fin del mundo, debido al cambio sociocultural que significó la llegada de los religiosos a los pueblos de los naturales. Fue significativo el odio de los aborígenes insumisos que sentían por la nueva religión predicada por los misioneros, pues en ella veían la fuerza que intentaba acabar con su modo de vivir tradicional, con su cultura, con su independencia. Por otra parte, es importante mencionar que una de las principales fuentes económicas en el caso de España fue las de los yacimientos mineros. Como mencionó Eduardo Galeano, en el siglo XVII España es como la boca que recibe los alimentos, los mastica, los tritura para enviarlos enseguida a los demás órganos y no retiene de ellos por su parte más que un gusto fugitivo o las partículas que por casualidad se agarran a sus dientes. Esto debido a que gran parte de la exportación de oro y plata que llegaba a España era utilizada para pagar deudas que mantuvieron. Prácticamente los españoles tenían la vaca, pero eran otros que bebían la leche. Para relacionar las consecuencias procedentes de los diferentes modelos económicos de dominio y de producción empleados por ambos imperios sobre la población colonial, estará el historiador Jordi Rivera. El uso de la encomienda a lo largo del Imperio Español significó un alza en la violencia de la población indígena, ya que estos eran explotados para la producción de tributo para la corona española. Esta violencia fue propuesta como la principal causa del declive poblacional a inicios de la colonia en los territorios castellanos. Eso propulsó a varios frailes dominicos a proponer leyes y reformas que protegieran al indígena del abuso español. Esto culminó en la formación de las nuevas leyes en 1512. En la contraparte portuguesa, el uso de la factoría significó un gran intercambio entre las poblaciones nativas y los mercaderes portugueses que entregaban herramientas hacia esas poblaciones y esas poblaciones en cambio lo entregaban a palo de Brasil que usaban para venderlo en Europa. La extracción de metales por medio de las minas significó la creación de múltiples ciudades que revolvieron alrededor de esta actividad económica, además de la producción de rutas comerciales transatlánticas para comerciar esos productos y enviarlos a Europa. Asimismo, la producción y extracción de estos materiales provocó la muerte de muchos de los trabajadores indígenas que eran enviados en mita para trabajar en estas minas. Esas rutas transatlánticas fueron las mismas utilizadas para el transporte de esclavos africanos de África a América. Una vez llegados a América, muchas veces estos esclavos desarrollaban una cultura criolla que era influenciada desde la cultura indígena nativa, la cultura española y la cultura propia africana étnica de la región que provinieron.
Muchas veces los esclavos escapaban y formaban palenques, grupos de esclavos escapados en zonas aledañas que sobrevivieron y combatieron a españoles, desarrollando su propia cultura e identidad a lo largo del tiempo. Por otra parte, el sistema de casas en el Imperio Español influenció en la producción y creación de ciudades como la Cuenca a finales del siglo XVI. Estas eran divididas geográficamente entre las diferentes castas raciales, donde en el centro urbano se concentraban todos los españoles blancos y alrededor los indígenas y mestizos. Por último, la llegada de la Iglesia a América significó un gran choque cultural entre las culturas europeas y americanas, que generó un gran sincretismo entre las relaciones de ambas. Los españoles, por su parte, interpretaban a las deidades indígenas como demonios del mal, mientras que los propios indígenas reinterpretaban a personajes como los santos entre sus propias deidades y creencias en su cosmología. Ese sincretismo permitió una gran interconexión entre las ideas españolas e indígenas. Por su parte, la misma Iglesia también apoyó a instituciones de explotación laboral como la encomienda o la esclavitud. En Portugal, los misioneros jesuitas apoyaban el uso de esclavos y la moral del amo sobre sus siervos, y el uso de violencia física y el castigo para mantenerlos firmes. La Iglesia también apoyó múltiples veces el uso de la encomienda y la explotación del indígena para su purificación espiritual. La llegada de los castellanos e ibéricos al continente americano y sus imposiciones administrativas por medio de la economía y el poder trajeron diversas consecuencias. Primero, la destrucción y reestructuración de las sociedades y culturas de indios, donde desaparecieron sus dialectos, religiones y costumbres y sistemas sociales. El control de la población por medio de imaginarios sociales europeos encadenaron a la población a un sistema económico centrado en la producción de riquezas para los ibéricos. Asimismo, la reducción de poblaciones indígenas y la llegada de esclavos africanos a América, que traerían consigo una culturación importante para las sociedades actuales.